Quise ah, hacer este sermón de hoy y tal cual le titulé así, una mirada dentro de la congregación de los filipenses por una razón. Creo que uno de los problemas que podemos enfrentarnos en nuestras lecturas de la Biblia, sobre todo en las cartas pastorales, es al hecho de pensar que las congregaciones, al estar tan lejos de tiempo de nosotros, pues pareciera de repente como no conectar o no conectarnos con estas congregaciones. Otras veces podríamos pensar o suponer que estas congregaciones pues eran congregaciones como diferentes a las nuestras. De hecho, he escuchado a cristianos decir que les gustaría haber vivido en ese primer siglo, que les gustaría haber vivido en los tiempos, dicen, de la iglesia primitiva. Y a veces pienso en esa forma de pensar y digo, si nosotros nos hubiera tocado vivir en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿realmente hiciéramos las cosas diferentes? ¿Qué tal si hiciéramos lo mismo? ¿Cuál sería el asunto? Y es que nuevamente, creo que el error de muchos de nosotros es idealizar a la iglesia primitiva como una iglesia sin problemas, sin situaciones complicadas. Vaya, uno dice, regresemos al libro de los hechos, dicen algunos, como la iglesia estaba empoderada. Sí, pero aún con la iglesia empoderada, ¿se acuerdan uno de los problemas que hubo en Hechos capítulo 6? Las discusiones, la comida. Pero lo bueno que ya no somos así nosotros, ¿no? Ya no discutimos por la comida, solo en la casa, ya no en la iglesia. Hoy que hemos estudiado los cuatro capítulos de la carta a los filipenses, pues quisiera como hacer una pequeña visita, por así decirlo, a esta congregación. Para eso, quiero que vayamos a Hechos 16, para empezar a ver un poquito cómo comienza esta congregación. Piensa Pablo en su segundo viaje misionero, año 49 al 52, y dice en Hechos 16, del 1 al 5, que Pablo conoce a Timoteo en el versículo 1. Y lo primero quiero que veamos es que cuando Dios va a establecer su obra, va a hacer algo, es Dios que prepara el equipo. Conoce a Timoteo, mira el versículo 3. Bueno, mira el versículo 2, el currículum de Timoteo. Hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Pero mira el versículo 2. ¿Hablaban qué? Elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Imagínate, dos ciudades daban un buen testimonio de Timoteo. Entonces, ¿qué quiso Pablo en el verso 3? Que fuera con él. Lo toma, lo circuncida por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque sabían que su papá de Timoteo era griego. Y entonces, versículo 4, van avanzando, dice que pasaban por las ciudades y entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaban. Esto es importante. Pablo está haciendo este viaje y cuando llega a estas ciudades conoce a Timoteo, se lo lleva y dice que están entregando los acuerdos. ¿Te acuerdas qué hay antes de Hechos 16? Hechos 15. Y en Hechos 15 está el concilio de Jerusalén, que fue los acuerdos. Y entonces se levantaron estos acuerdos y ahora Pablo va a repartir estos acuerdos. Entonces, pero mira cómo Dios es tan hermoso, tan perfecto, tan sabio, que en el camino va armando un equipo y en este equipo suma a Timoteo. Número 2, ya dijimos, Dios establece un equipo. Número 2, Dios establece la ruta para dónde ir. Mira los versos 6 al 10. Dice que pasaron por la región de Frigia y Galicia y habido siendo impedidos ¿por quién? Cuando llegaron a Misia, intentaron, verso 7, intentaron ir ¿a dónde? A Bitinia. Pero ¿el espíritu de quién? No se lo permitió. Entonces, verso 8, descienden a Troas, pero mira el verso 9. Por la noche
Se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ¿qué? Ayudan. Entonces el verso 10 dice que cuando tuvo la visión, enseguida procuramos, procuramos es Lucas hablando en primera persona, ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Entonces Dios está armando un equipo, Pablo, Lucas, ahora está sumando a Timoteo y Dios establece la ruta. Pablo quería ir hacia un lugar, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús dice, les dice, no van por ahí, van por acá. Para mí estos son los buenos puntos de plantación de iglesia. Dios establece el equipo, Dios va a decir dónde. Porque estaba alguien decir, quisiera yo plantar una iglesia en Dubái, me dijo. ¿Por qué no en la Patria Nueva? Le dije, ¿por qué no empecé ahí? ¿No? Y entonces Dios comienza la obra. Nuevamente, Pablo tenía un plan de ir a un lugar, el Espíritu Santo le dice que no y se va hacia otro lugar. Mira el verso 11. Saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos ¿a dónde? A Filipos. Entonces, ahora ya están en la ciudad de Filipos. Dice que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Okay. Se quedan varios días este equipo que va. El día de reposo, dice que salieron fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Verso 14, mira el verso 14, por favor. Y estaba escuchando cierta mujer, ¿qué cosa? Llamada Lidia. Quiero que por favor pongas atención en esto. Está iniciando la iglesia de Filipenses aquí. ¿Vale? No hay iglesia en Filipenses. Hay un grupo de mujeres que se reúnen a orar. Pablo lo sabe, el día de reposo va y llega ahí y empieza a hablarles. Aparece la primera mujer, digamos, que va a entrar a la escena. Lidia. ¿De dónde era Lidia? ¿Qué hacía Lidia? ¿Vendía qué? Ok. ¿Podríamos decir que Lidia es una empresaria? Tiene un negocio, tiene una empresa. Hermanos, y no cualquier negocio. Si tú has escuchado o sabes, las telas de púrpura eran las telas más caras que podían haber. Los reyes se vestían con ese tipo de telas. O sea, este tipo de telas no las conseguías en parisina, en Granda. Entonces, en este grupo de mujeres hay una mujer que se llama Lidia, que es, vamos a ponerlo así, que es empresaria de un negocio de artículos muy caros. ¿Pero qué hacía esta mujer empresaria? Entonces, pero no era cristiana. Cuando Pablo está predicando el evangelio, ¿qué hace Dios en el corazón de Lidia? Ahí lo dice, hermanos, ¿qué hace? Para lo que Pablo decía. Verso 15. Ahora mira, cuando ella y quién más, su familia, no sabemos quiénes son su familia en el sentido de que no sabemos si está casada. No hay mención del esposo. Aquí dice su familia que pudiera ser sus papás, hermanos, hijos, podría ser viuda o no sé. El tema es que ella y su familia, entonces ella cree y por el testimonio de ella su familia también. ¿Qué hace toda la familia de Lidia? ¿Qué dice? Entonces estamos viendo a una mujer empresaria con un negocio próspero que cuando Dios obra en su corazón empieza a obedecer la palabra de Dios. Porque lo primero entonces que ella hace es bautizarse. ¿Qué es lo segundo que hace Lidia? Ahí hay una palabra bien importante. Dice, nos rogó. ¿Ves el corazón ahora de esta mujer?
Mira, nuevamente, quiero que por favor veas un poquito esta escena. ¿Dónde estaba Lidia cuando conoció a Pablo? No estaban en su casa. ¿Dónde estaban? No estaban en su negocio. ¿Dónde estaba? Cuando Lidia conoció a Pablo. A la orilla de un río. Verso 13. ¿Puedes poner tantito el 13? El día de reposo salimos fuera de la puerta. ¿Dónde? ¿Dónde se reunía Lidia? A la orilla del río. Vamos a suponer que se reunían allá en la orilla del río de Chapacorso. Ahí estaban a la orilla del río. Pablo llega, predica el evangelio. Lidia, Dios obra en Lidia. Y entonces ahora Lidia y su familia se bautizan. Pero ahora vamos a ponerlo así. Ya Lidia siendo cristiana, después de bautizarse, ¿qué es lo que hace Lidia? Nuevamente el versículo 15. ¿Qué dice? Le ruega a Pablo y a su equipo, este equipo que Dios había formado, ¿qué les ruega? ¿Qué les pide? Si juzgan, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió ahí. Entonces, aquí comienza la iglesia de los filipenses. No había iglesia en Filipos. Dios ya tenía planeado esto, por eso es que le cambia la ruta a Pablo. Pablo llega y la primer convertida es Lidia. Ahora ya hay lugar donde reunirse. ¿Dónde va a ser los cultos? Quiero que veas este cambio. ¿Por qué Lidia no había ofrecido su casa anteriormente a las mujeres que se reunían a orilla del río? Pero ahora, estando Pablo en el asunto, pero sobre todo estando en el Evangelio, en ella se vuelve hospedadora, hospitalaria. Ahora ella le ruega, por favor, quédense en mi casa. Entonces, este es un buen proceso de misiones. Dios prepara el equipo, Dios establece la ruta y Dios comienza la obra. Ya hay una familia. La iglesia empezó, pero hay que seguir trabajando. Mira los versos 16 al 18. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba. ¿Qué gritaba esta mujer? Verso 18. Esto lo hacía por muchos días. Significa que muchos días hacía lo mismo esta mujer con respecto a Pablo. Pero desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu. ¿Qué le dijo? Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Y bueno, la gente que usaba a esta muchacha con el espíritu de adivinación lo ven y al final de ese día, por así decirlo, Pablo y Silas terminan ¿dónde? En la cárcel. Vamos a ponerlo así. La iglesia de Filipenses está creciendo, por así decirlo. Ya hay por lo menos una familia, está iniciando. Tenemos a Lidia, empresaria con un negocio de productos de lujo. Ahora, ¿quién se va a sumar a la iglesia? Una muchacha que dice el versículo 16. Vamos a llamarla así, una ex endemoniada. Porque ya fue liberada. Para Pablo lo meten a la cárcel con Silas, ¿te acuerdas? Mira cómo se va formando la congregación. Ahora tenemos a una familia, vamos a ponerlo de esta manera, económicamente bien, y ahora tenemos a una muchacha que casi toda su vida había estado como esclava, dice, ¿verdad? En el verso 16.
de un demonio, usada por un montón de hombres para cumplir sus propósitos. Pero mira cómo es el Evangelio, que ahora en Cristo, vamos a poner esto, ¿sí? Lidia y su familia con esta muchacha ahora son una familia. En el mundo el estatus social puede contar, pero en Cristo ya son hermanas. ¿Te das cuenta de cómo Dios va formando su iglesia? Uno pudiera decir, ah, no, es que esa iglesia, hay pura gente de paga, va. Hoy hay así. Pero la iglesia no tendría que ser bajo esas categorías de decir, no sé si me explico, en esa iglesia va pura gente así, o allá solo va así. Y miren, hermanos, esto tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros categorizamos a la iglesia en un sentido de, no, es que esta iglesia es solo para jóvenes. No, esta iglesia es solo para esto, solo para aquello. Si algo vemos aquí es que no es así. Es más, avancemos un poquito más. Avancemos a los versos 25 al 31. ¿Dónde está Pablo y Silas? ¿Te acuerdas? En la cárcel. ¿Qué hacían en la cárcel? Verso 25. Y luego empieza el terremoto, se abren todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y ¿qué iba a hacer? Se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Esta acción es algo normal en un carcelero porque el carcelero entendía que la vida de los presos, si se escapaban, él tenía que pagar con su vida. Entonces él sabía que al los presos escaparse, lo iban a matar. Entonces él mismo decide. Miren, esta acción del carcelero, estamos viendo no, vaya, lo voy a poner desde esta perspectiva. Estamos viendo a un hombre sumamente, o yo diría exageradamente responsable con su trabajo. Él sabe, así literalmente sabe que lo van a matar porque él es el encargado de los presos. Y la condición en ese tiempo para los carceleros muchas veces eran el precio de o sea, la vida de ellos está en tus manos. Si ellos escapan, lo pagas con tu vida. Así de fácil. Él, cuando ve que esto ya le fueron todos, te va a matar el hombre. Pero entonces, ¿qué dice Pablo en el 28? No te hagas ningún mal, pues todos estamos acá. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando, ¿qué hace? ¿Qué dice? Ante Pablo y Silas. Y después de sacarlo dijo, señores, a mí me impresiona esto. ¿En qué momento le ha de haber predicado Pablo? Yo creo que tal vez ha de haber sido en las alabanzas. Porque Pablo y Silas dicen que estaban cantando. Ahí está el carcelero pues escuchando. Pues yo creo que esta gente cantaba el evangelio. Algo pasó. Pasa todo lo del temblor. El hombre se va a matar. Pablo lo detiene. Entra. Y lo primero que le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces le responden, verso 31. Y ahora sí, el 32. Mira. Y le hablaron la palabra del Señor a quién. Ahora, esto a mí me da a entender que el carcelero se los lleva a su casa. ¿Verdad? Y entonces ya estando todos en la casa, nuevamente el carcelero, y algo ahí, algo impresionante es que Lidia cree en el Señor Jesús y le cuenta a su familia. Carcelero entrega su vida a Cristo y va con su familia, ¿no? Como diciendo, vean familia lo que acaba de pasar, ¿no? Pablo predica en la casa del carcelero. ¿Qué hace el 33? Verso 33. ¿El carcelero qué?
¿Y qué hizo el carcelero? Un comentarista dice que las heridas que Pablo tiene acá, posiblemente o lo más seguro el mismo carcelero se las había hecho. El mismo carcelero, era parte de su trabajo, golpear a los presos. Pero independientemente si hubiera sido así o no, mira ahora el corazón de este hombre para simple y sencillamente agarrar un trapo, agua, ¿no? Aceite, quizás se usaba el aceite para curar las heridas, y les empieza a lavar las heridas. ¿Y qué es lo primero entonces que surge de esta acción? Enseguida, ¿qué? Fue bautizado, ¿quiénes? Él y toda su familia. ¿Cómo va la iglesia de Filipos? Lidia con su familia, empresarios de productos muy caros, muchacha exendemoniada y ahora el carcelero y su familia. ¿Tú crees que hubiera habido alguna otra razón que estas tres familias se hubieran juntado? Bueno, no encuentro otra razón. Porque entonces la razón de la iglesia es Cristo. Si hubiera habido otra razón que no fuera el Evangelio, entonces es un club social donde tenemos algo en común, un gusto. Pero la iglesia no es un club social, la iglesia es la iglesia de Cristo, donde lo que nos une a nosotros, a pesar del montón de diferencias que tenemos, es Cristo. Vean, tres familias que sin Cristo difícilmente se hubieran reunido. Sí, Lidia amaba a Dios, creo que era alguien devota a Dios a su manera, hasta que el Evangelio hace que abra su casa, sea hospitalaria, sea servicial, y ahora ahí se va formando la iglesia. Pero mira el verso 35. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, Pablo, los magistrados superiores han dado orden de que los suelte, así que salgan y vayan en paz. Pero Pablo les dice, aunque, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel y ahora nos sueltan en secreto de ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron, verso 38, a esto los magistrados superiores y al saber que eran cristianos romanos, ciudadanos romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, dice, después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Mira el verso 40, este es importante, el verso 40, porque aquí ya vemos establecida ya una congregación. Cuando salieron de la cárcel, ¿a dónde fueron Pablo y Silas? A casa de Lidia. ¿Y quién estaban en la casa de Lidia? ¿Y qué hicieron los hermanos? Entonces, ¿dónde estaba ya la iglesia? ¿Dónde se congregaban? En la casa de Lidia. Antes de eso, Lidia iba a una reunión de oración. ¿Dónde? Pero ahora su casa. Yo creo que a partir de allá empezó el hermanos, vamos a ahorrar para un terreno. Lidia ha de haber dicho yo, coopero si quiere. El carcelero ha de haber dicho yo no tengo, pero vamos a chambear. ¿Qué hay que hacer? Yo me imagino a ese hombre. Bien. Iba a matar pues, por su chamba. Ahora que es cristiano, ahora que ama a Cristo, ese hombre. Cuidado, ¿no? Iba a dar su vida por su trabajo. Yo creo que ese hombre fácil daba su vida por Cristo. Hechos 16 comienza con Pablo con planes de ir a otro lado. El Señor se mete en los planes de Pablo y termina el capítulo con una congregación en Filipo. Dios prepara el equipo, Dios establece la ruta, Dios comienza la obra y Dios es quien establece la obra. Eso más o menos son los años 49 al 52, que es el segundo viaje de misionero de Pablo.
Es ahí donde se funda la iglesia de los filipenses. Pero ahora vayamos a la carta a los filipenses. ¿Cuántos años crees tú que han pasado de Hechos 16 a Filipenses 1? ¿Cuántos crees tú? Va a variar, Pablo ahora está en la cárcel. Otra vez. Porque Filipenses se escribe ¿desde dónde? Desde la cárcel. ¿Cuántos años crees tú que han pasado entonces desde Hechos 16 a Filipenses capítulo 1? Hechos 16 más o menos son los años 49 al 52. Y se dice que la carta a los filipenses se escribió aproximadamente entre los años 60 al 62. Más o menos un promedio entre 8 a 10 años. La iglesia sigue. Y entonces, imagínate al carcelero cuando reciben la carta a los filipenses y la iglesia sabe que Pablo está en la cárcel. ¿Qué crees que ha de haber pensado el carcelero? ¿Dónde conoció el carcelero a Pablo? Y 10 años después, el carcelero sabe que su maestro, el que lo evangelizó, les manda una carta, pero está en la cárcel nuevamente. ¿Cómo se haber sentido ese hombre? Triste, ¿verdad? No sé, tal vez un poquito hasta como, no puedo servirle. ¿Qué puedo hacer por él? Pero ahora veamos un poquito ya a esta congregación que han pasado 10 años. Nuevamente, en Hechos 16 vemos sus inicios. Lidia y su familia, la muchacha que estuvo endemoniada, el carcelero y su familia y otras familias más. Y muchas veces uno podría pensar, ay, qué bonita esa congregación en sus inicios. Pero ahora veamos 10 años después qué ha pasado. Pues vayamos a Filipenses capítulo 1, verso 1. Dice Pablo y Timoteo. ¿Te acuerdas dónde conoció Pablo a Timoteo? En Hechos 16, justo al inicio de la obra de Filipenses. Siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están incluyendo, aquí vienen dos títulos, incluyendo a quiénes. Pues, ¿qué es lo primero que podemos observar de la iglesia de Filipenses? Si tú llegaras a la iglesia de Filipenses, vieras a estas familias, a la hermana Lidia, ¿en qué puesto le pondrías a la hermana Lidia? ¿Qué cargo le darías? Yo le daría tesorera. Sabe, hacer paga, o sea. Es más, le vamos a decir que invierte, que lo de las ofrendas lo invierta ahí en telas de... ¿Qué cargo le darías a la ex endemoniada? Tiene experiencia, ¿no? Ministerio de intercesión, de liberación. ¿Y al carcelero qué? ¿Consejería al carcelero? Lo pondría de diácono. Ponga orden, pues si tú ponía orden en la cárcel, que ponga orden en el templo, ¿no? Ok. Pero mira dos cosas que menciona este versículo acá. Obispos, que la palabra obispos va también a ser un sinónimo, la palabra supervisor, pero va a terminar siendo un sinónimo de ancianos o presbíteros. ¿Y qué dice? Diáconos. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos ya en una congregación? O que llegáramos a la congregación y llegáramos un domingo a la iglesia de los filipenses. Entonces, ¿qué nos daría a entender este versículo? Que es una iglesia organizada, que está estructurada bíblicamente. Porque los dos cargos que la Biblia menciona son pastores y diáconos. O sea, lo veíamos en 1 Timoteo capítulo 3. Entonces, allá en Hechos 16:40 terminamos la última escena de la iglesia de Filipenses. Es que Pablo y Silas, al salir de la cárcel, van a la casa de Lidia y todos los hermanos lo consolaron
Y entonces Pablo y Silas se van. La iglesia queda ahí. Pero la iglesia no, como la iglesia no depende de Pablo, ojo con eso. Pablo y Silas se van. Ellos van a hacer un tercer viaje misionero y va a avanzar. Pero la iglesia depende de Cristo. Y con Pablo o sin Pablo la iglesia sigue. Esto es importante entenderlo. Tan así sigue que ahora, 10 años después, tenemos una congregación estructurada. Ahora, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia de Filipenses? Veamos algunas cosas que necesita la iglesia de Filipenses 10 años después de su plantación. Y digo que podemos detectar lo que la iglesia de los filipenses necesitan 10 años después por la carta de Pablo. Veámoslo primero. Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30. Estamos ya en la iglesia de Filipenses. Tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos estas familias. Pero ahora veamos qué es lo que Pablo les va a escribir en algunas cosas. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes, ¿qué cosa? Luchando unánimes por la fe del Evangelio, verso 28. De ninguna manera, ¿qué dice? Lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Verso 29. Porque a ustedes se les ha concedido, mira lo que Dios les ha regalado, porque ustedes aman a Cristo, dice. No solo que crean en Él, sino también que sufran por Él. Y el verso 30 dice, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Entonces, la congregación de los filipenses necesita ser animada. Pablo les recuerda en estos versículos, sobre todo en el verso 28, de ninguna manera estén, ¿qué dice? Atemorizados por sus adversarios. La iglesia de los filipenses estaba sufriendo amenazas externas y vaya que como humanamente pudiéramos muchos sentir en algún momento de nuestras vidas miedo. Entonces Pablo les recuerda que lo que la iglesia está pasando es parte de su proceso. Por eso mira el verso 29. Pablo les recuerda que el hecho de ser cristiano termina siendo como una moneda de dos caras. ¿En qué sentido? Por un lado, tenemos la bendición de creer en Él, es decir, en Cristo, pero también por el otro lado tenemos la bendición de sufrir por Él. Significa que Pablo les dice a esta hermosa iglesia que lleva 10 años de existencia, oigan, ánimo, no teman, sigan adelante. Esto que están pasando es parte del proceso que implica ser cristianos. Entonces, lo primero que vemos que esta iglesia necesita es ser animada. Número 2, Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice versos 3 al 5. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes, ¿qué cosa? Como más importante que a sí mismo. Verso 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo. Mira el versículo 14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusión. Esta congregación, 10 años después de haber sido plantada, necesita ser recordada del Evangelio. 10 años han pasado y esta iglesia necesita volver a oír el Evangelio. El Evangelio es precisamente eso. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y del versículo 6 al 11 tenemos lo que Jesucristo hizo. Mis hermanos, no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, necesitamos el Evangelio.
No importa cuánto tiempo, qué posición tengamos, cuánto conocimiento pudiéramos tener, necesitamos el Evangelio. Es ese Evangelio que nos va a mantener humildes. Es el Evangelio que nos va a mantener, vaya, que no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria. Nos va a mantener con actitud humilde, dice el versículo 13. Es el Evangelio que va a hacer que nosotros tengamos el mismo sentir o sigamos el mismo ejemplo de Cristo. Es el Evangelio, y esta congregación, 10 años después de haber sido plantada, necesita el Evangelio. Pero también, mira el capítulo 2, verso 19 al 20. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber las condiciones de ustedes, pues a nadie más tengo el mismo sentir, y que esté sinceramente, ¿qué dice? Interesado en el bienestar de ustedes. Ve conmigo tantito al versículo 25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, que también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él, mira lo que dice el verso 26. Epafrodito, ¿qué hacía? Se extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Entonces, esta congregación necesita recordar que hay gente que ama la iglesia, que no es una iglesia que está solita allá en Filipos. Pablo le recuerda, no solo diciéndole en el versículo 3 del capítulo 1, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. No, Pablo les está diciendo, ¿qué creen? Timoteo también los ama. ¿Qué creen? Epafrodito también los ama. Es más, ellos los quieren ir a ver. Yo también quiero irlos a ver. Entonces, esta congregación de Filipos es una congregación que necesita saber que no está sola. Que hay gente que no pertenece a la iglesia como tal, pero que están orando por esta iglesia y que aman a la iglesia. Y eso es algo hermoso. Entonces necesita ser animada, necesita el Evangelio, recordar el Evangelio, necesita saber que son amados, pero también necesitan ser advertidos. Mira el capítulo 3, verso 1 y 2. No sé si me puedas ayudar tantito en la NTV. Ahí está. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decir estas cosas y lo hago para proteger su fe. Verso 2. Cuídense de quién. Ahora se entiende que ahí alrededor de la casa de la hermana Lidia, ¿qué habían? Habían perros. ¿Ya? ¿O a qué cree que se refiere ahí? Ese Pablo no tiene amor. ¿Cómo le llama Pablo a la gente que hace lo malo? Ahora, y en el contexto judío, usar la palabra perro. Porque ¿será que los judíos aman a los perros? No, hermano. Para ellos los consideran un animal inmundo. Por eso no sé si te acuerdas en la historia de Lázaro y el rico. ¿Qué hacían los perros en el cuerpo de Lázaro? ¿Te acuerdas? Es una forma de decir que Lázaro, bueno, peor. Ya ni siquiera podía ahuyentar a los perros. Ahí sí eran perros literalmente animales. Pero aquí Pablo no se refiere a los animales. Esta congregación entonces de filipenses, 10 años después de su plantación, necesita ser advertida de que hay gente que buscará hacerle daño a la iglesia. Que hay gente y muchas veces se van a levantar hasta dentro de nosotros mismos. Falsos maestros. Cuídense. ¿No ves esa preocupación de Pablo aquí?
Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. ¿Esos que dice? Mutiladores, que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Era gente dentro de la iglesia que le andaba agregando cosas al evangelio. Pablo no se anda con juegos ahí. Para Pablo es importante lo que se enseña en una iglesia, al grado que a esta gente le llama. Entonces, la iglesia de los filipenses necesita ser animada, necesita recordar el evangelio, necesita recordar que es amada, pero necesita ser advertida. Pero es una congregación imperfecta. El único momento que una congregación entre a la perfección es cuando llegue a la eternidad. Mira los versos 2 y 3 del capítulo 4. Algo hablaba el pastor el domingo aquí. ¿Ruego a quién? A Evodia y a Síntique, que vivan en armonía del Señor. Nuevamente, es una congregación donde hay sus diferencias que han llegado al punto de que dos mujeres, que obviamente se añadieron durante estos 10 años, pero mira, por así decirlo, el currículum de estas mujeres en el verso 3. También te ruego que ayudes a estas mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres? Evodia y Síntique. ¿Qué han hecho Evodia y Síntique aparte de tener este desacuerdo? Han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No sé, es curioso cómo Pablo las pone en la carta, no porque sea el único problema que hay ahí, es porque para él estas mujeres tienen cierta importancia por lo que han hecho estas mujeres. Es más, mira lo que dice precisamente el verso 2. Bueno, ahí el verso 3, perdón. En verdad, ¿qué dice? Fiel compañero. Y como dice el pastor Alex, y realmente tenía razón, este fiel compañero no tenemos el dato de quién es. Se entiende que tiene que ser uno de los pastores o de los diáconos porque tuvo que haber recibido esta carta y a la hora de leer este fiel compañero la carta, el fiel compañero entendió que era él. No sé si me explico. El fiel compañero sabía que de él estaban hablando. Entonces se ha llegado a pensar que puede ser el pastor de Filipos, pero el punto es que estamos conociendo una congregación que necesita ser animada, necesita el evangelio, necesita recordar que es amada, necesita ser advertida y, hermanos, es imperfecta. Tiene sus detalles. Pero última característica de esta congregación. Mira los versos 10 al 20. ¿Pero me ayudas en la NTV? ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenía la oportunidad de ayudarme. ¿Te acuerdas dónde estaba Pablo escribiendo esto? En una cárcel. Verso 11. No es que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada, con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío. ¿Será que ya aprendimos a estar con el estómago vacío, no? Dolorón de cabeza echando pleito con todos. ¿Con mucho o con poco? Verso 13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos,
han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. ¿Cuándo fue eso? Hace 10 años, en Hechos 16. Entonces, esa congregación naciente donde está Lidia, el carcelero, la muchacha, para que Pablo pudiera seguir su viaje con su equipo, ¿qué hicieron? Apoyaron económicamente. Y dice Pablo, ¿ustedes fueron qué? Los únicos. Y luego dice, seguí mi viaje desde Macedonia, Hechos capítulo 17. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Ahora, mira, Pablo les está diciendo, me acuerdo que hace 10 años me dieron mi ofrendita. Pero de ahí en 10 años, ¿será que le siguieron mandando su ofrendita? Verso 16. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ¿qué dice? Más. Entonces esta iglesia, Pablo no era pastor de esa iglesia. Pablo siguió su viaje misionero. Lo apoyaron para que siguiera. Y luego cuando Pablo está en Tesalónica, ¿qué hizo la iglesia? Le mandaron ayuda más de una vez. No solo le dijeron, ahí vamos a orar por ti. ¿Ah? Verso 17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Verso 18. Por el momento, tengo todo lo que necesito y aún más. ¿Dónde está el hombre? En la cárcel. Dice, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de quién? El Epafrodito que se enfermó y que los ama tanto y que se preocupó porque ustedes supieron que él estaba enfermo. Dice, son un sacrificio. ¿Quiénes son un sacrificio? ¿Quiénes son un sacrificio? ¿Quiénes son un sacrificio? ¿Quién? La ofrenda. La ofrenda es el sacrificio. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Pero nuevamente, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me vieron por medio. Entonces, los filipenses le dieron ofrenda a Pablo en el momento de la plantación, durante sus viajes, más de una vez dice, y 10 años después, la iglesia sigue ayudándoles a Pablo y a su equipo. Verso 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús, como diciendo, las ofrendas que ustedes me dan, Dios se los va a recompensar. Ahora sí que como decimos acá, que Dios se los pague. Verso 20. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre por siempre y para siempre. Entonces, esta iglesia es una iglesia dadivosa. Y por último, así como Dios prepara un equipo, Dios establece la ruta, Dios comienza la obra, Dios establece la obra, Dios edifica la obra, Dios completa su obra. Capítulo 1, verso 6 de Filipenses. Estoy convencido precisamente de esto, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mis hermanos, conocer a la iglesia de los filipenses puede animarnos entonces a examinar un poquito dónde estamos. Somos una iglesia también que no llevamos 10 años, pero que necesitamos ser animada. Y muchas veces ese ánimo tiene que venir de entre nosotros. Ser una iglesia que necesita que nos recuerden el Evangelio.
Muchas veces ese recordar el Evangelio tiene que venir de entre nosotros. Una iglesia que en lo personal, y yo se los puedo dar como un testimonio, hay personas que aman esta iglesia. Acabamos de pasar lo de los hermanos de Chicago. Siguen orando por nosotros. Hay congregaciones que oran por nosotros. Eso anima mucho. No estamos ahí solos como una isla perdida. No. Pero también debemos ser una congregación que necesita ser advertida por un montón de situaciones que hay a nuestro alrededor y dentro también. Somos una congregación imperfecta y que Dios nos ayude a ser una congregación que sabe dar. Yo creo que lo hemos ido aprendiendo, yo creo que podemos dar y creo que muchas cosas pueden salir adelante y vaya, este modelo de una iglesia que sostiene a Pablo mientras Pablo sigue plantando otras iglesias. Que esa pueda ser una meta para nosotros, posiblemente para los próximos años, que podemos levantar a un plantador de una iglesia de aquí y que como iglesia podamos sustentar una plantación de iglesia. Pero no olvidemos que aún con todos los temas que podamos tener pendientes, Dios está cumpliendo su propósito. Estamos en sus manos y ese es el mejor lugar para estar. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por estos 4 sermones de Filipenses que nos permitieron conocer un poco la carta, pero hoy también nos permite conocer un poco la iglesia de los Filipenses. Gracias por recordarnos que, al igual que ellos, también nosotros, Señor, te necesitamos todos los días. Al igual que ellos, Señor, también necesitamos muchas cosas que corregir, que aprender, que trabajar, Señor. Y al igual que ellos, Señor, te necesitamos también todos los días. Síguenos animando por tu palabra, síguenos recordando el Evangelio, síguenos advirtiendo de las cosas que hay que cuidarnos, síguenos moviéndonos, Señor, a ser dadivosos para tu obra. Y síguenos recordando, Señor, que hay gente que está orando por nosotros, que nos ama como iglesia, pero también ayúdanos a recordar que tú estás cumpliendo tu propósito en nosotros, Señor. Te necesitamos como iglesia, Padre. Te necesitamos, Señor. Yo te necesito, Padre, todos los días. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser iglesia, Padre. Qué hermoso es que podamos tener ejemplos en la Escritura de congregaciones imperfectas como la nuestra, pero arraigada en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.